Honduras, Central America. Over the past year, a deadly place for journalists. In just the first few months of 2010, 7 journalists were murdered. Jorge Orellana was one of them. On April 20th, the gunman shot Orellana in the head as he left the station he worked at. His family mourns. Para mí era un bello ser humano, de los que ya no hay, pues. De los que ya no hay, de los que ya no se encuentran. Just under 1 million inhabitants, yet in Orellana's hometown, up to 9 people are murdered every day. Police blame his death on a ruthless robber, but some say the suspected killer is no common thief, including the top local prosecutor. El robo sí lo descarto. Él es un sicario, ¿verdad? Es alguien que a quien trabaja y mata personas por dinero, ¿verdad? Entonces sería demasiada casualidad que en ese lugar ande y que tenga que ser Georgino el que pague por un celular, ¿verdad? O por unos pocos lempiras que andan en su cartera. The journalist killings are just the latest shock for a country already turned upside down by the events of 2009. Este es el ambiente que se vive en las afueras de la Fuerza Aérea, luego que trascendiera que el presidente de la República, Manuel Zelaya, fuera detenido por elementos del ejército, quienes al parecer lo trasladaron a estas instalaciones militares. Posteriormente se informó que Zelaya salió del país rumbo a Costa Rica. Honduras was a quiet corner of Central America, even in the 80s and 90s as its neighbours fought civil wars. But a coup in June of 2009 ousted left-leaning President Manuel Zelaya, installing interim President Roberto Micheletti. Conservative President Porfirio Lobo took over in January 2010 after winning elections and has promised to respect press freedom. Soy muy comprometido por convicción con lo que es el respeto a la libertad irrestricta de pensar y opinar. Journalists say that's not enough. El tema de la investigación policial ha sido muy deficiente y muy nula. Y han ido creando esa ola de impunidad, de que se cometen los crímenes, pero nunca encontramos nosotros a los responsables. Los periodistas vivimos un clima de incertidumbre y de mucho temor. Mientras ocurra una situación como la que ha estado sucediendo en el país, difícilmente vamos a poder los periodistas cumplir con nuestro rol frente a la sociedad. Supporters of ousted Zelaya, who see Lobo's rule as a result of the coup, go much further. The state, they say, is killing opponents. En el caso de los periodistas asesinados, debemos nosotros decir que con toda certeza que esta es una nueva forma de intimidar y de acallar a la población. Something Honduras' top anti-crime official refutes. Hay temor de la gente, pero lo que me quiero referir es que no hay una política de Estado, por ejemplo, para silenciar periodistas. Eso tiene que quedar muy claro. With 6,000 annual murders in a country of less than 8 million, Honduras tops the global per capita homicide charts. Alvarez sees no reason journalists would be immune. Estos homicidios no solo le suceden a gente humilde, no solo le suceden a ingenieros, no solo le suceden a abogados, no solo le suceden a personas comunes y corrientes, sino que también le han sucedido a comunicadores sociales. O sea que lo que nos arroja la investigación es que no necesariamente las muertes o asesinatos de periodistas han sido relacionadas con el trabajo de ellos. In one journalist's killing, the promise of a cash reward and a pledge from a minister. Nosotros estamos haciendo todo entre el marco de la ley para asegurarnos que estos 4 individuos no vayan a quedar libres. Una vez que los capturamos. It's often hard to prove the journalist killings are work-related. Some may be random robberies. At least one victim had been accused of extortion prior to his murder. But every crime still deserves a conviction, knows the woman in charge of public prosecutors. Tenemos claro que no va a haber una respuesta satisfactoria en tanto nosotros no tengamos gente enjuiciada por estos casos. El esfuerzo lo vamos a hacer y lo seguiremos haciendo el tiempo que sea necesario. For one dead journalist family, the hope, one day, for closure. Yo pienso que fue un robo. Así quiero seguir pensándolo, que fue un robo. Es mejor para todos. Yo no puedo cambiar las cosas. Pero sí me gustaría que si al final resulta que no fue un robo, yo sí quisiera que esas personas que pagaron para cegarle la vida a mi esposo, que lo paguen ante los hombres y que lo paguen ante Dios.